Ahí estamos, perfecto. Le enviamos un saludo a todos los hermanos que nos van a ver en la casa, ellos en diferido, en un rato más, en algún momento nos van a ver. Les enviamos un saludo, mis hermanos, a todos ustedes que por razones de fuerza mayor no pueden estar acá disfrutando junto a nosotros. Entendemos la razón, les bendecimos también y bendecimos por supuesto a todos ustedes que decidieron estar acá hoy día, en esta mañana. Les bendecimos y que esta mañana sea de mucha bendición para todos nosotros como familia, como iglesia. Amén. Marcos capítulo 1, vamos a leer en el capítulo 1, 3 versículos, 1, 2 y 3 de Marcos capítulo 1. Marcos 1, capítulo 1, del versículo 1 en adelante, dice lo siguiente, en el nombre del Señor, dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Vamos al 1 de nuevo, por favor. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Amén. Señor, nuevamente vamos delante de ti, implorando que tu Espíritu Santo hoy día pueda hablar a nuestras vidas. Señor, te pedimos gracia en abundancia, tanto como para poder explicar, como para poder entender, Señor. Nosotros no dependemos de nuestras habilidades o capacidades. Tu Espíritu es el que nos capacita, el que nos guía, el que nos enseña. Por eso en esta hora nos ponemos a tus pies para poder ser bendecidos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos con mucha humildad. Amén. 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 Hermanos míos, hoy día vamos a hablar un poco acerca del Evangelio de Marcos. Durante la semana he sido bendecido, no solo leyendo parte del libro, sino también investigando acerca un poco de. Luego yo les voy a explicar por qué es tan importante la predicación del día de hoy. Lo único que les puedo adelantar es que tomen nota, si hay algún detalle regístrenlo, porque esos detalles, esas notas nos van a ayudar a poder tener un hilo conductor que de seguro nos va a bendecir durante muchos meses en este año. ¿Ya? Marcos capítulo 1, leímos del 1 al 3 y yo les tengo que decir lo siguiente a modo de introducción. Que en el Nuevo Testamento ustedes saben que hay cuatro evangelios que son los que parten el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de estos cuatro evangelios nos narran la vida de Jesús desde perspectivas diferentes, desde distintos puntos de vista, desde distintos ángulos. Pero a pesar de narrarnos la vida de Jesús desde diferentes perspectivas, estos libros se complementan entre sí, es decir, hay una articulación entre ellos. Por ejemplo, el libro de Mateo se escribe principalmente para un público judío, orientado para un receptor que es principalmente judío. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el objetivo por el cual Mateo escribe a este público judío? Es poder demostrarles que Jesús es el Mesías, que los profetas profetizaron en el Antiguo Testamento, que cada una de esas profecías calzaba precisa y justamente en Jesús. Por lo tanto, él escribe a un público judío y el objetivo de su escrito es demostrarles a cada uno de ellos que el Mesías ya estaba entre nosotros, que el Mesías del cual se hablaba en el Antiguo Testamento y se profetizaba estaba aquí y tenía nombre y se llamaba Jesús. Ese es el objetivo al que apuntaba el libro de Mateo. Ahora el libro de Marcos le escribe no al público judío, sino que está orientado a los ciudadanos del Imperio Romano. Para ellos va dirigido la carta. Y el objetivo central de su escrito del Evangelio de Marcos es poder presentarles a estos ciudadanos romanos a Jesús como el rey que asume una posición de siervo para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el objetivo del Evangelio de Marcos. Cambia el receptor y cambia el objetivo, pero son libros que se complementan.
Por otro lado tenemos a Lucas, que se dirige principalmente a un público, a receptores que son griegos. ¿Y cuál es el objetivo del libro de Lucas? ¿Cuál es la finalidad que persigue? Es mostrarle a estos griegos a Jesús como el hombre perfecto, que vino a salvar y a ministrar en el poder del Espíritu Santo. Y por otro lado tenemos el cuarto libro, el cuarto evangelio, que es el Evangelio de Juan, que se dirige a todo el mundo sin distinción y cuyo objetivo es presentar a Jesús como aquel que es completamente humano, pero también completamente divino, y en el cual debemos creer para ser salvos. Esos son los destinatarios y esos son los objetivos que persigue cada uno de estos 4 evangelios. 4 perspectivas diferentes a través de las cuales es abordada la vida de Jesús. 4 perspectivas diferentes, pero que a la larga terminan complementándose entre sí. Podríamos decir que son 4 biografías autorizadas que nos ayudan a nosotros hoy en día a poder saber quién es Jesús, qué es lo que vino a hacer Él aquí a este mundo, a este planeta llamado Tierra, y cuál es la respuesta que Él espera de nosotros en este tiempo hacia su persona. ¿Cuántos me van entendiendo hasta el momento? Amén. Ahí tenemos los 4 evangelios. Pero nosotros no nos vamos a centrar en los 4 a la vez porque es imposible. Y tenemos 20, 25 minutos para poder hacerlo. Nuestra mirada se va a centrar en el Evangelio de Marcos. Ustedes se acaban de dar cuenta. Y nosotros en el Evangelio de Marcos vamos a hablar de 3 aspectos centrales del Evangelio de Marcos. Primero, porque nos van a servir de base como introducción para poder entender todo el libro. Si no entiendo el contexto del libro, me voy a perder mucha riqueza que hay detrás. Y me voy a perder el sentido de algunas palabras que se da si no conozco el contexto. Entonces, si bien hoy día el objetivo es conocer 3 aspectos del libro de Marcos, ¿cuál es la razón de conocer esos 3 aspectos? Número 1, es porque nos van a servir de base como introducción para lo que tiene que ver con todo el libro de Marcos. ¿Se entiende eso? Y lo segundo, porque pensando justamente en este año, el libro que vamos a estudiar en el discipulado este año es el libro de Marcos. Por lo tanto, me va a servir porque prácticamente me están entregando hoy día la introducción de aquello que vamos a tratar de manera muy específica en el discipulado. Así que me conviene poner atención, estamos adelantando pega. Y lo tercero es que si alguno de ustedes dice, ay, no sé qué libro leer, y son 66, son tantos, que de ser tanto no leo ninguno, les recomiendo, lea Marcos. ¿Ya? Lea Marcos porque ahí nos vamos a centrar y cualquier duda que tenga, anótela, porque en algún momento en el discipulado va a salir y usted va a poder hacer las preguntas y vamos a ser edificados conociendo más a nuestro Señor. Amén. ¿Cuáles son los 3 aspectos que vamos a ver hoy día del Evangelio de Marcos? Están anotados acá. Para los que noten. Espero que no se me desarme esto porque una vez se desarmó y quedé en vergüenza nacional. En cadena nacional. Ahí está. Estos son los 3 aspectos que vamos a ver del libro de Marcos hoy día. Primero, vamos a conocer, tengo mi plumón acá, algunos datos con respecto al autor. Segundo, vamos a hablar acerca de la relación entre el autor del libro de Marcos y el apóstol Pedro. Hay una relación muy interesante entre ellos dos que nos va a servir de base para poder entender el libro en su totalidad. Y lo tercero es el tema central, es decir, en qué está pensando el apóstol Marcos cuando está escribiendo, guiado por el Espíritu Santo, este libro que nosotros tenemos hoy día frente a nosotros y que de seguro va a edificar tanto nuestra vida. ¿Estamos bien hasta ahí? Perfecto, excelentes alumnos. Vamos entonces con lo primero. Lo primero, algunos datos con respecto al autor. Aquí nos vamos a quedar. El autor de este libro es un judío creyente llamado Juan Marcos. Él es el autor del libro de Marcos, un judío creyente llamado Juan Marcos. Se dice, los historiadores cuentan que fue primo de Bernabé, quien es el primer compañero de misiones del apóstol Pablo. ¿Cuál fue el primer compañero que salió con el apóstol Pablo, el primer viaje misionero? Bernabé. ¿Quién era Juan Marcos? Primo de Bernabé.
Juan Marcos se menciona por primera vez en las Escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 12. Es la primera vez que nosotros encontramos este nombre en la Biblia, en el libro de los Hechos, en el capítulo 12. Y se menciona justamente en un incidente relacionado con la vida del apóstol Pedro. Algo le pasó a Pedro y producto de ese incidente que le pasó a Pedro, nosotros conocemos y aparece el nombre de Juan Marcos metido entre medio de esa escena. ¿Cuál es el incidente que relata Hechos 12? Les doy el dato, el Hechos 12, para que ustedes lo revisen en la casa. Pedro había sido encarcelado por el rey Herodes y un grupo de creyentes se juntó en una casa para poder orar por el apóstol Pedro, para hacer oración. Mi pregunta es, ¿de quién era la casa en la cual se juntaron a hacer la oración? Según Hechos 12, versículo 5, la casa era la casa de Juan Marcos. Cuando están haciendo esa oración en la casa de Juan Marcos, Dios interviene poderosamente en el lugar donde está encarcelado el apóstol Pedro y envía un ángel, y ese ángel lo libera, lo saca de la cárcel el ángel, por entre medio de los guardias lo toma prácticamente de la mano y lo saca puesto por puesto, 4 puestos, hasta llevarlo a la calle. Cuando el apóstol Pedro se encuentra en libertad, según Hechos capítulo 12, versículo 12, se dirige a una casa en particular. Es decir, ¿cuál fue la primera casa que se le vino al apóstol Pedro a la mente para poder ir ahí y encontrar refugio? Según Hechos 12:12, es la casa de Juan Marcos. Eso nos da como evidencia de que es obvio que Pedro era muy cercano a esta familia, no solamente muy cercano a él, sino cercano a la familia. A tal punto que en su primera carta, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, el apóstol Pedro al final del libro se refiere a Juan Marcos como su hijo en la fe. Como su hijo en la fe. Ese es el primer incidente en nosotros donde encontramos a este personaje dentro de la Escritura, en Hechos capítulo 12. Pero después, unos días más adelante, o unos capítulos más adelante en el libro de los Hechos, lo encontramos nuevamente en otro incidente, y este incidente es muy particular. Unos días más tarde de ese incidente primero, Pablo y Bernabé tomaron consigo a Juan Marcos para emprender el primero de los 4 viajes misioneros que iba a hacer el apóstol Pablo. En su primer viaje, Pablo y Bernabé dicen: necesitamos a alguien más. Necesitamos a alguien que nos ayude, que vaya con nosotros. ¿Y en quién pensaron? En el primo de Bernabé, llamado Juan Marcos. Lo reclutan para este primer viaje misionero. Parte el primer viaje misionero, pero todos sabemos que en algún momento de ese viaje algo pasó. Lo que pasó fue que Juan Marcos abandonó la misión. Juan Marcos, no tenemos idea de la razón, no tenemos idea del motivo, pero sí sabemos por las Escrituras, en Hechos capítulo 13, en el versículo 13, que Juan Marcos se devuelve a Jerusalén, a la casa de sus viejos, a su casa. Se devolvió. Ahora, cuando Pablo y Bernabé están a punto de emprender su segundo viaje misionero, Bernabé le dice a Pablo de que reclutemos nuevamente a Juan Marcos para que nos acompañe en este segundo viaje misionero. Y el apóstol Pablo se negó rotundamente y dijo no. La diferencia de opinión fue tan fuerte entre estos dos hombres de Dios, me refiero a Bernabé y a Pablo, que terminaron rompiendo el equipo misionero. Por un lado se va Pablo y Silas por un lado, y por el otro lado se va Bernabé y su primo Juan Marcos por el otro. Esto está relatado en Hechos capítulo 15, para los que toman nota y después quieren seguirle la secuencia a toda esta historia. Por supuesto que para nosotros es muy difícil, por ejemplo, poder evaluar cuál de los dos tuvo la razón, Pablo o Bernabé. Por un lado, me pongo en la mente de Pablo y dice, no podemos confiar en una persona que en algún momento del viaje, en un momento difícil del ministerio, manifestó una debilidad de carácter y nos dejó solos. Por lo tanto, Pablo tenía esa cierta inquietud, esa cierta recelo, esa cierta desconfianza hacia Juan Marcos por el hecho de que ya en el primer viaje nos dejó botados. Entonces él manifiesta esta preocupación y le plantea a Bernabé de que no lo va a llevar. Pero por otro lado tenemos la visión de Bernabé,
Y nosotros también sabemos que la gente puede cambiar. Y Bernabé tiene que probablemente haber percibido algún signo de crecimiento en Juan Marcos. Por eso lo propone nuevamente en el segundo viaje. Tiene que haber visto algo de crecimiento, de madurez, de formación de carácter. Formación, no de formación, formación de carácter, que lo propone nuevamente para este viaje. La cosa es que el equipo misionero se separa. Pablo tiene una visión con respecto a Juan Marcos, no lo va a llevar. Y Bernabé, por otro lado, percibe que a lo mejor hay una cierta cuota de crecimiento y que sería útil para el ministerio de aquí en adelante. La cosa es que más adelante, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, Pablo tendrá que reconocer que Juan Marcos le era útil para el ministerio y lo deja plasmado ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4. Envíame a Juan Marcos, el cual es útil para el ministerio. Y ahora, miren lo interesante de esto. Y este joven que en un momento abandonó el campo misionero, a ese joven que en algún momento alguien podría decir, no, ya nos hizo una vez la embarrada, no creo que vuelva nuevamente a mejorarse de su debilidad de carácter. A este joven que una vez abandonó el campo misionero, fue el que Dios le dio el privilegio de poder ser el autor del libro que nosotros hoy día tenemos frente a nosotros y estamos leyendo. Ahora, ¿por qué es importante esto? No solo, hermanos míos, para poder hacer una correcta interpretación o exégesis de la Escritura y no mandarnos alguna embarrada, alguna herejía, sino que también esto nos sirve para poder alentar nuestro corazón, para poder fortalecer nuestra vida, para poder darnos cuenta de que Dios no trabaja con hombres perfectos, para poder darnos cuenta de que en medio de nuestra debilidad de carácter muchas veces Dios tiene que seguir obrando, pero Él trabaja y podemos ser transformados y podemos ser útiles para su obra. Los inicios del ministerio de Juan Marcos no fueron prometedores. No fueron para nada prometedores de decir, mira, un gran hombre de Dios. No, dentro de su currículum está haber abandonado un viaje misionero, haber dejado solo a Bernabé, su primo, y a Pablo, el apóstol. Esa era parte de su hoja de vida, esa era parte de su currículum. Su ministerio no fue prometedor al comienzo. Y podemos imaginar lo difícil que tiene que haber sido para él el recordar que producto de su culpa, que por su causa, dos hombres de Dios terminan separándose, tomando rutas diferentes. Y digo ruta y no rumbos, porque la ruta fue diferente, pero el rumbo tanto de Bernabé y Juan Marcos como la ruta de Pablo y Silas era predicar a Cristo. Por lo tanto, no hubo un cambio de destino, lo que sí hubo un cambio de camino, ¿ya? Pero tiene que haberse sentido horrible de haber sido él la razón por la cual dos hombres de Dios terminan peleándose y terminan tomando rutas diferentes para anunciar el Evangelio. Pero por otro lado, qué bueno es que Marcos no se quedó paralizado rumiando su fracaso. Qué bueno que no se quedó paralizado rumiando su fracaso, sino que dejó que Dios siguiera trabajando en su carácter hasta llegar a ser el hombre que fue, el hombre utilizado por Dios para dejar registro de uno de los 4 evangelios que nosotros tenemos acá adelante. Y hoy tenemos en la Biblia este relato de la vida del Señor, escrito precisamente, más y nada menos que por Juan Marcos. ¿Estamos bien hasta ahí? Datos del autor que nos sirven para poder comprender con mayor claridad y precisión el libro. Por otro lado, tenemos en el punto número 2 la relación que existe entre el autor, que es Juan Marcos, y el apóstol Pedro. Ahora, antes de ir a ese dato, quiero darme la licencia de hacer una reflexión a partir de la vida de Juan Marcos. Hermanos, sería fantástico que en todos nosotros, en nuestra trayectoria cristiana, no hubiera ningún tropiezo. Sería fantástico, sería ideal que en nuestra trayectoria cristiana no hubiera ningún tropiezo en el camino. Pero lamentablemente sí los hay, sí lo han habido, y tal vez más adelante sí los hayan.
algún tropiezo en la vida. Pero lo importante, hermanos míos, es que si en algún momento tenemos algún tropiezo, no nos quedemos lamentando en ese tropiezo, sino que seamos capaces de levantarnos. Y hay algo que tenemos que recordar y grabar a fuego en nuestros corazones, de que nuestro Dios es el Dios de toda gracia, de que nuestro Dios es el Dios que tiene todo el poder para limpiar, para restaurar, para perdonar, tiene el poder para hacernos útiles para su obra. Dios se complace, no es como nosotros, ya te perdono, no, Él se deleita, Él se complace en poder perdonar, se complace en dar nuevas oportunidades. Con nuestro Señor siempre es posible comenzar otra vez. Que no nos pase que en algún momento el enemigo nos termine envolviendo diciendo: no, tú ya te equivocaste, no eres apto para el ministerio, abandonaste, hiciste pelear a dos grandes hombres de Dios. No, sino que poder dejar que Él siga trabajando en nosotros, poder disfrutar de esa gracia perdonadora del Señor, poder dejar que Él forme su carácter en nosotros y poder ser útiles para su obra. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? No dejemos que el diablo nos paralice, no permitamos que Él tome dominio de nuestros pensamientos. El Señor dejó el Evangelio de Marcos y la historia de vida de Juan Marco entre nosotros para que nos sirvan justamente de estímulo. La historia de tu vida y de mi vida, hermanos míos, todavía se está escribiendo y sabemos, como alguien dijo por ahí, que los capítulos finales van a ser mucho más gloriosos que los capítulos iniciales. No dejemos que la culpa nos paralice, que nada nos detenga, porque los años que nos restan por vivir en el Señor son los mejores años de nuestra vida. Tú puedes decir: ya tengo 50, tengo 60, se me está acabando la cuerda. Hermano, los mejores años de tu vida son los que vienen por delante, porque los vas a vivir a concho, a full, con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nada nos va a dejar en el camino. Eso es con respecto a la vida del autor. Vamos ahora al punto 2. En el punto 2, la relación que existe entre el autor, que es Juan Marcos, y Pedro es la siguiente. Es interesante ver que en la vida de Juan Marcos hay un traspié complicado, doloroso. Pero también es interesante ver cómo Dios puso al lado de este hombre, de este joven, a otro que ya tenía un camino recorrido, a otro como el apóstol Pedro, que ¿quién mejor le podía entender a él sino justamente alguien que había pasado por lo mismo? ¿Quién podía entender a un hombre que abandonó el ministerio, que en algún momento fue causa de división entre dos siervos de Dios, sino alguien que en algún momento negó al maestro? Y es por eso que Dios pone al lado de este joven a uno de los tres hombres que estuvieron más cerca del Señor en su ministerio terrenal, que es el apóstol Pedro, para poder restaurar la vida de este joven llamado Juan Marcos. Uno de los padres de la iglesia del primer siglo, llamado Papías, se dice que nació en el año 60 después de Cristo, que murió en el año 135 después de Cristo. Por lo tanto, tuvo la virtud de poder vivir justo en el momento en donde el ministerio apostólico se estaba desarrollando, en donde todos los apóstoles estaban en pleno trabajo, en plena extensión del Evangelio, viviendo la persecución. A él le tocó vivir ese momento, por lo tanto fue testigo de la obra apostólica que se hizo en la iglesia del primer siglo por intermedio de los apóstoles de Jesús. Papías dice en uno de sus escritos que Marcos llegó a ser el secretario y traductor del apóstol Pedro, y que Marcos escribió con precisión cada uno de los relatos que el apóstol Pedro recordaba de su experiencia con Cristo. Por lo tanto, si en algún momento nosotros podríamos decir que el Evangelio de Marcos no es otra cosa sino las memorias del apóstol Pedro escritas por su hijo en la fe, Juan Marcos. No sé si se logra entender. Que el Evangelio de Marcos no es otra cosa sino las memorias de Pedro escritas por su hijo en la fe, Juan Marcos. Por eso Dios puso al apóstol Pedro al lado de Marcos, no solamente para restaurar su vida, sino también para que pudiera registrar
los incidentes y las cosas que vivió el apóstol Pedro, relatados en primera persona por el mismo apóstol Pedro. Por eso hay algunos que dicen que el Evangelio de Marcos es el Evangelio de Pedro, porque no hay incidente en el libro de Marcos en donde no aparezca el apóstol Pedro. Porque a pesar de ser el libro más breve de los 4 evangelios, ustedes se van a la cantidad de capítulos, es el más breve, pero a pesar de ser el más breve es el que más nombra al apóstol Pedro. Ahí está la relación. Este evangelio es fascinante y dentro de su fascinación y características es que nos permite ver la vida de nuestro Señor Jesucristo a través de los ojos de una de las 3 personas que estuvieron más cerca en su ministerio terrenal. Obviamente estamos hablando del impulsivo, pero a la vez genuino apóstol Pedro. Relatado todo esto, como les dije hace un momento atrás, por su hijo en la fe, Juan Marcos. Eso es lo segundo. No sé si se entendió un poquito la relación que existe entre uno y otro. Dios lo puso estratégicamente a Pedro al lado de él para poder restaurar la vida de este joven. Qué mejor que fuera restaurado con alguien que vivió y pasó lo mismo, para que el sentimiento de culpa no ahogue a este joven, sino decirle, mira, yo negué al maestro, pero hay restauración detrás de él. Y qué mejor que ocupar a este secretario, a este joven, para poder registrar cada una de las memorias y conocer de la vida de Cristo a partir de uno de los 3 que estuvo más cerca con él en el ministerio terrenal. Por eso, insisto, muchos llaman al Evangelio de Marcos el Evangelio de Pedro. Eso es lo segundo, esa es la relación que hay entre ellos dos. Y lo último, el tema central de este libro es lo que nosotros leímos y con esto terminamos en el versículo 1. El versículo 1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. La palabra evangelio era muy común en los días en que se escribió este libro. Muy común. Comunísima. Pero nunca estuvo ligado al tema religioso. Nunca estuvo ligado a los temas de corte religioso. Siempre ese concepto estuvo ligado al tema militar o político. Ahora, la etimología de la palabra evangelio significa, ustedes ya lo saben, noticia, pero no cualquier noticia. Es una muy buena noticia, una excelente noticia. Alguien podría decir un notición. Es una noticia que le transforma y cambia la vida al que la escuchó. Pero insisto, saquémonos por 30 segundos el chip religioso. ¿Por qué? Porque la palabra evangelio no era utilizada en contextos religiosos, era utilizada en contextos militares y políticos. Ejemplo, para que lo podamos entender, en un contexto militar. Nosotros los de acá vamos a invadir a los de allá y estamos en guerra. Vamos, como no tenemos Facebook, no tenemos Instagram, no podemos saber lo que está pasando al otro lado, las tropas se demoran en llegar, se libra la batalla a este otro lado y supongamos que los de acá ganaron. Cuando los de acá ganaron, dejaron la pataca, ellos no se pueden devolver de inmediato, tienen que saquear, llevarse el oro, llevar esclavos, tienen que dejar un gobierno provisorio para que no venga otro y ocupe el lugar, matar a los que tienen que matar, tienen que establecer ese gobierno provisorio, por lo tanto se van a demorar un poco entre la victoria y dejar ahí alguien que cuide, alguien que gobierne, listo, para devolvernos para acá con el botín y todas las cosas. Una vez que se producía la victoria, inmediatamente enviaban un emisario con el evangelio. ¿Con qué? Con la buena noticia de que habíamos ganado la guerra. Mi pregunta es, cuando los de allá escuchaban la noticia, cuando los de allá escuchaban el evangelio, insisto, evangelio significa noticia buena. No le pongamos el corte canuto religioso todavía. ¿Cómo creen que se sentían los que escuchaban allá la noticia buena? Felices, por mano. Primero porque anda gente que es de parte de mi familia peleando. Eso quiere decir que mi familiar está vivo.
y hay hartas posibilidades de que esté vivo. Segundo, vamos a enriquecernos un poco más porque el hecho de que mi familiar participó en la guerra, las leyes de guerra dicen que son partes del botín también para ellos. Por lo tanto, nuestra familia se va a enriquecer un poco más. Nuestro reino se va a hacer más grande porque no solamente vamos a estar acá, sino también allá. ¿Qué otro se va a atrever a meterse con nosotros si tenemos fama de ser grandes luchadores? Es decir, la noticia que se genera al otro lado es una noticia tan buena que genera alegría, júbilo, encanto, felicidad, un notición. Lo que es un evangelio, una noticia buena. Se ocupaba también de corte político cuando en algún momento asumía algún monarca nuevo y esa asunción de ese monarca nos trae beneficios comerciales a nosotros. Ellos producen tela, nosotros temas agrícolas, hacemos intercambios comerciales, vamos a poder tener cortinas en nuestra casa ahora, vamos a poder vestir mejor porque vamos a poder hacer ese contacto comercial. Buenas noticias. En resumen, el evangelio era una noticia que cambiaba la vida de aquel que la escuchaba. Y eso es lo que diferencia, hermanos míos, al cristianismo de otras religiones. Otras religiones te dan consejos de cómo poder acercarte a Dios, de cómo poder agradar a Dios, de cómo poder ganar el favor de Dios para ti, de cómo poder acercarnos a Dios. Pero el evangelio no consiste en consejos, sino que el evangelio es un anuncio, es una noticia, una buena noticia que transmitirle a la gente. ¿Y cuál es esa buena noticia, hermano y hermana? La buena noticia es el anuncio de que Dios mismo se introdujo en medio de la historia de la humanidad a través de su Hijo Jesucristo para resolver el problema más grande que tenía el ser humano, el problema de su eternidad a través de la condenación del pecado. En otras palabras, hermanos míos, el evangelio es la mejor noticia, la noticia más extraordinaria, más esperanzadora que ser humano alguno haya podido escuchar jamás. Insisto que Dios mismo se introdujo en medio de la historia para poder enderezar, para poder restaurar lo que el hombre destruyó, para poder enderezar lo que el hombre desvió. Dios mismo introduciéndose en medio de la humanidad para hacer esa obra redentora, para poder darle vida a lo que en algún momento se quebró y se destruyó producto del pecado. Esa es la buena noticia de salvación. Pero esa buena noticia no puede ser entendida sino a partir de una mala noticia. Y la mala noticia es que el hombre fue creado para vivir en un mundo perfecto, teniendo una relación perfecta con el Señor, pero que el hombre decidió rebelarse en contra de Dios para ser su propio rey y de esa manera romper esa relación con el Señor. En eso consiste, y esa es la esencia del pecado, en que el hombre tomó la decisión de ser un ser autónomo, sacar a Dios del centro y adorarse a sí mismo. Y al tomar esa decisión el hombre quedó atrapado en el egocentrismo, desgraciando su vida, afectando las relaciones de los demás. Hermanos míos, la buena noticia no puede ser entendida sino a partir de una mala noticia. Si yo tuviera en esta maleta la cura del cáncer y te dijera a ti que está 100% probada, que no es un experimento, sino que la cura está aquí, y yo voy y le entrego esta noticia a esta persona y le digo, ¿sabes qué? Aquí está la cura del cáncer. ¿Sabes cuál sería la respuesta si esa persona no tuviera cáncer? Él me diría, ¡ay, qué bueno! Me alegro. ¡Qué bien! Pero si yo voy donde está otra persona que está acá y le digo, ¿sabes qué? Aquí tengo la cura del cáncer, está 100% probado, 100% efectivo. ¿Sabes que si esa persona tiene cáncer, hace 3 días le diagnosticaron y le dieron 4 meses de vida, ¿sabes cuál va a ser la reacción de él? La reacción de él va a ser que una vez que termine de exponer va a venir donde mí, me va a rogar, me va a implorar que por favor comparta con él o con ella la dosis para poder sanar su enfermedad. Esa es la diferencia entre una y otra persona. La diferencia es que él no se siente pecador.
La diferencia es que él siente que su buena conducta, sus buenas obras, yo no tomo, no fumo, no le pego a mi esposa, no necesito la cura de esa enfermedad porque yo siento que mis obras me califican para poder estar bien delante de Dios, y Él me va a decir al mensaje: no, muchas gracias, qué bueno, pero gracias. Pero la diferencia es que esta persona sí se siente pecadora, sí siente que necesita ser perdonado, restaurado, y se siente que, como oraba ese hombre: sé propicio a mí, pecador, yo necesito la cura. Toda la raza humana, hermano, estamos infectados con el cáncer del pecado, todos. Y la buena noticia es que la cura a ese cáncer espiritual se encuentra en Jesucristo. Esa es la buena noticia que tenemos para compartir. Ese es el meollo del asunto en el libro de Marcos. La buena noticia de salvación a través de Jesucristo. Todo el mundo está infectado de este cáncer, pero Cristo es la cura para este cáncer. Hermanos míos, la invitación hoy día es a darle gracias al Señor en primer lugar por dejarnos ejemplos como la vida de Juan Marcos, personas que en algún momento fallaron en el ministerio, que no tuvieron un comienzo prometedor, pero que dejaron a Dios trabajar en su vida y Dios les restaura y termina usándoles para la extensión del reino de Dios. Darle gracias al Señor por hombres y mujeres como Pedro, que están disponibles y dispuestos para poder restaurar a aquellos que han fallado, que han caído, y tomarlos como hijos espirituales para poder impulsarlos en el ministerio. Y darle gracias al Señor por su palabra, gracias al Señor por el Evangelio, por esta buena nueva que llegó a nuestras vidas y trajo libertad, y trajo restauración, trajo perdón de pecado, libertad de la condenación. Hermanos míos, no hay por qué seguir sintiendo culpables. Dios trajo libertad a nuestras vidas. Quiero invitarte a que tengas un momento y le des gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros en este tiempo. Oremos juntos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra que nos edifica, que nos consuela, que nos anima, que nos exhorta. Gracias, Señor, por poder reunirnos y disfrutar de tu grandeza junto a nuestros hermanos. En esta hora estamos agradecidos. Gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús por bendecir nuestras vidas a través de tu poderosa palabra. Amén.